Hola, muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Catenda sobre una nueva herramienta que acaba de sacar VinSync para VinSync, que se trata del nuevo flujo de aprobación de documentos. Lo primero de todo, indicar que esta herramienta no aparece configurada por defecto. Hay que establecer una serie de parámetros y de configuraciones previas para que pueda funcionar. Catenda entiende que no todos los usuarios están necesitados de esta herramienta, entonces por defecto aparece un método simplificado de subida de documentos y de aprobación de documentos. Y solo en aquellos casos en los que la empresa o los usuarios estén certificados con la ISO 19650 o estén buscando esa certificación o quieran hacer sus procesos de aprobación de documentos conforme a la ISO, dispondrán la posibilidad de activar esta herramienta y proceder como se explica. No es un sistema que sea especialmente intuitivo, así que antes de empezar prefiero explicar un poco por qué y cómo se hace la aprobación, y luego ya pasamos a una demo. El por qué solo tiene una respuesta, ¿no? Porque solamente aquella documentación que sea debidamente aprobada debería ser distribuida a todos los participantes. No tiene sentido que todo el mundo tenga acceso a toda la documentación sin que haya sufrido un proceso de aprobación, sin que se haya sometido a una revisión y una aprobación por parte de aquellos responsables. Para poder hacer esto, el proceso es relativamente sencillo una vez que se explica, pero como digo, al no estar configurado por defecto, exige una serie de pasos. La parte inferior de esta diapositiva explica qué es lo que hay que hacer para tener el sistema operativo, y la parte de arriba explicaría el flujo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que configurar son esos estados de documento, permitir que dentro de los documentos que nosotros subimos a VinSync existan estados de work in progress, compartido, publicado, rechazado, etcétera, todos aquellos que nosotros queramos establecer, los que marca por defecto la ISO 19650, más aquellos que nosotros queramos o necesitemos para nuestro flujo, el flujo que hayamos configurado. Una vez que hemos activado esos flujos, ese estado de los documentos, lo que podemos es subir documentos como hemos hecho siempre. Lo que pasa es que en este caso lo subiremos en modo borrador, que ese modo borrador, ese metaestado de borrador estará configurado previamente en estos estados de documento. Solicitaremos, esa persona que sube el documento solicitará una aprobación de ese documento o de esos documentos, ¿no? Se creará una solicitud de aprobación. Para poder crear esa solicitud es necesario que antes hayamos configurado esas aprobaciones y las plantillas automáticas que se van a generar con esas aprobaciones, así como es recomendable que hayamos creado un tablero de incidencias específico para las aprobaciones de documentos. Cuando alguien sube unos documentos y solicita esa aprobación de documentos, reciben aquellos que van a actuar como publicadores o como revisores, entendiendo que pueden ser distintas personas. Alguien revisa y luego alguien ya lo autoriza y pasa a publicado. Se selecciona quién van a ser esos responsables de revisar y publicar los documentos. Esas personas recibirán una notificación y decidirán si lo aprueban con comentarios o si lo rechazan. Y en ese caso, la persona que actúe de publicador, si no es la misma que lo tiene que revisar, decidirá si se publican, qué documentos se publican, para que automáticamente se generen incidencias según la configuración que hayamos hecho aquí, en esta configuración de aprobaciones. Se generan automáticamente esas incidencias de configuración, esas incidencias de comunicación, y los documentos pasen al estado de revisión que le corresponde. Dicho así suena un poquito confuso, pero cuando lo veamos en la realidad, en la práctica, comprobaremos que bueno, puede ser un poco tedioso, un poco arduo la primera fase de configuración, que si tenemos las ideas claras y conocemos el contenido de la ISO, veremos que no. Y una vez activado y configurado, el mecanismo es relativamente sencillo. Bien, yo ya tengo abierto un proyecto
para este webinario, que tiene unos 100 modelos, unos 100 participantes, y vamos a ver todas esas configuraciones que estábamos comentando. Lo primero de todo, vamos a asegurarnos de que hemos configurado los estados de documento. Para ello, dentro de la carpeta de documentos, en el menú de los 3 puntos, tenemos aquí configuración de biblioteca. Habrá que haber activado el flujo de trabajo según estados. Yo ya lo he hecho. Si es la primera vez, pedirá una confirmación de que realmente quieren trabajar conforme ISO 19650, y en ese caso aparecerán ya unos estados por defecto a los que podemos crear nuevos estados. Aparte del Work in Progress, el SAR, en este caso voy a cambiarlo a compartido. OK. Compartido, publicado con comentarios o rechazado. Yo ya tengo indicado que la gente puede subir documentos que están todavía en proceso, porque alguien se los ha reclamado, porque es necesaria una revisión, porque hay que cotejarlos o compararlos con otro, pero esa persona que está subiendo ese documento puede decir, bueno, esto está en proceso, no es un documento que esté dando por terminado, el metastado va a ser borrador. Hay un segundo estado que sea el de compartido. Muy bien, yo ya doy por terminado o aprobado parcialmente el documento en el que estoy trabajando, lo subo y lo comparto con los demás, pero no está sometido todavía a ninguna revisión ni a ninguna publicación. En ambos casos el metastado va a ser borrador. Posteriormente, cuando alguien lo revise y decida publicarlo, hacerlo público a todos los participantes, ya pasará a publicado. He añadido una opción más que sería publicado con comentarios para distinguir aquello que se publica limpiamente de aquello que se publica con alguna observación, que también el metastado será publicado, o sea, el metastado de la ISO será publicado. Y aparece un último estado de rechazado en el que podría estar publicado. No quiere decir que un rechazado se publique, pero podría darse el caso de que alguien quiera que se conozca los motivos de rechazo de algún documento. Entonces, para poder publicar los motivos de rechazo, el rechazado necesita tener ese metastado también de publicado. Y luego, en la configuración por defecto, mejor poner sin estado. Yo puedo pedir que todos los documentos por defecto se suban en un formato concreto, como publicado comentarios, o sea, decir que no voy a utilizar el sistema que estamos explicando ahora, sino que directamente pase a publicado, no se requiera la revisión ni la publicación de nadie, ni la aprobación de nadie, o decir sí, vamos a utilizar este sistema para que los documentos suban sin estado. Bien, si hubiese cambiado algo, le daría a guardar, y con eso habríamos configurado los estados del documento. Hemos activado y hemos configurado los estados del documento. A partir de ahora, el proceso es el habitual. Vamos a subir documentos y vamos a reclamar que alguien los revise. Vamos a solicitar una aprobación, vamos a reclamar que alguien los revise, los apruebe y los publique. Entonces, aquí en fichas técnicas, por ejemplo, yo ya tengo documentos que están publicados, documentos que están publicados con comentarios, y documentos que aún están en borrador. Alguien ha subido un borrador. Yo voy a subir nuevos documentos, le doy al más. Yo he elegido donde tengo todos los ficheros que voy a subir y decido subir estos 4 PDFs. Me están diciendo, si lo subo como borrador, que es lo que le hemos dicho por defecto, necesitará que para publicarse se realice por lo menos una revisión. De acuerdo, subo todos estos como borrador. Si alguno me arrepiento y no quiero subirlo, lo podría anular, y si quiero seleccionar más objetos, le doy a seleccionar. Cargo los documentos. Vale, yo tengo aquí estos nuevos borradores sumados al anterior que tenía pendiente de aprobación. Me dice
hay 4 documentos que he subido con éxito, pero es necesario crear una nueva solicitud de aprobación. ¿Vale? Voy a aprobar esos documentos y digo, creo esa nueva solicitud de aprobación. Esa aprobación va a ser documentos, enero 2022. En principio, nadie podría verlos. Voy a decir que me ponga a mí como publicador, como revisor. Voy a poner fecha de vencimiento, por ejemplo, 3 de junio, no, perdón, 3 de febrero, guardar. Yo puedo establecer quiénes van a ser las personas que vayan a revisar. Voy a poner que sean 3 personas. Y puedo establecer cuál es el mínimo de revisiones que tienen que producirse. Estas 3 personas van a recibir un aviso de que tienen que revisar este documento. Entonces digo, bueno, me basta con que los seleccionados, digo, no, me basta con que uno de ellos lo revise. Con que uno de ellos lo revise ya se podría pasar a publicar. O no, o que sean 2. O ninguno. ¿No? Perdón, ninguno no. O todos los que aparecen aquí. Bueno, voy a quitar. Me voy a poner a mí mismo para poder realizar el proceso. Puedo añadir una división. Estos documentos están recién terminados. Envío esa solicitud. Aún así podría cancelar alguno de estos. Incluso podría añadir ese quinto que tenía pendiente de antes, que es este. Cerrar. Enviar. Bien, pues ahora mismo en estos documentos, yo estoy todavía dentro de documentos, dentro de un apartado de documentos que es aprobaciones, y se han generado esta solicitud de aprobación. Todos estos documentos que los he subido yo están en Work in Progress, ninguno de ellos estaba en compartido. Os he dicho que se sigue trabajando y me dice que todos están pendientes de aprobación. El historial lo que me indica es que hace unos segundos acabo de solicitar yo una aprobación. Bien, si no hubiese sido yo, hubiese sido otra persona, habría recibido ese aviso, habría llegado aquí a aprobaciones. Fijaos que si volvemos al principio en documentos, aquí en aprobaciones tendríamos estas aprobaciones pendientes. Bueno, ¿cuáles son las que están abiertas o cuáles son las que yo estoy de revisor? Pues entro aquí y me dice, alguien ha subido estos documentos y ha creado una solicitud de aprobación con esta fecha de vencimiento. Los revisores son los que aparezcan aquí, con un mínimo de los que aparezcan aquí, y hay un publicador, un editor, alguien que está pendiente de que se aprueben, se revisen estos documentos para aprobarlos y publicarlos. Entonces entraría en cualquiera de ellos y digo, bueno, pues este documento, pum, 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 lo reviso y digo, lo apruebo. No hay nada que comentar, lo apruebo. Y ya en la historia aparece como aprobado. Paso al siguiente documento y digo, este documento no es el que se ha pedido, la marca no es el correcto, así que lo rechazo. El siguiente documento, este documento le voy a poner un comentario, añado un comentario y ese comentario es comprobar tarifas. Ok. Así que lo puedo aprobar con comentarios, que de otra manera no podría aprobarlo con comentarios. Y finalmente el último documento lo voy a aprobar también. Así que cuando vuelvo a aprobaciones,
me dice que hay uno aprobado, hay otro rechazado, hay otro aprobado con comentarios y un último aprobado. Yo ahora ya podría forzar la publicación, porque soy el mismo que lo va a publicar, si no, esa otra persona tendría ahí la opción de publicarlo. Y me dice, bueno, ojo, algunos borradores no están aprobados. ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno, pues los 3 que están aprobados ya aparece por defecto que lo van a publicar. Aquel que está publicado, perdón, que está aprobado con comentarios pero está aprobado, también lo va a publicar. Y dice, bueno, ¿qué vas a hacer con los documentos que están rechazados? Pues yo podría, como decía al principio, podría publicarlo para que todo el mundo conociese el motivo de rechazo, o en este caso, que no he escrito nada de motivo de rechazo, es decir, forzar la publicación de estos 4 borradores. De forma que ahora mismo tenemos aquí, dentro de lo que es la aprobación, tendríamos todo el historial de lo que ha pasado, quién ha ido revisando los documentos, quién los ha ido comentando, quién los ha ido aprobando y quién los ha ido publicando. Ya no tengo cosas pendientes y estos documentos, bueno, pues aparecen ya publicados o publicados con comentarios. Sigue apareciendo el documento que tenía inicialmente como borrador, sigue apareciendo porque no lo he incluido dentro de mi flujo de aprobaciones. Vamos a revisar dónde estamos. Se ha solicitado la aprobación de documentos, se ha seleccionado quién iba a actuar como publicadores y revisores. Esos revisores lo han decidido, si se va a aprobar o no, y el publicador ha publicado. Automáticamente se han generado incidencias y se han cambiado el estado de revisión del documento. Para poder hacer todo esto, antes tendríamos que haber creado un tablero de incidencias, que yo sí ya lo tengo creado. Tengo en incidencias un tablero que se llama incidencias de documentos. Tengo que haber creado esas plantillas de incidencias, tengo que haber configurado las aprobaciones. Vamos a ver cómo he hecho eso. El tablero de incidencias estaba creado ya, así que cuando he publicado esos documentos, automáticamente han cambiado de revisión de estado esos documentos, y aquellos elementos rechazados y aquellos documentos rechazados y aquellos documentos que tienen comentarios, se ha generado automáticamente una incidencia que aparecen aquí. Entonces, automáticamente hay una incidencia asignada a la persona que subió los documentos, sigo siendo yo, en las que aparece el comentario y el documento. Comprobar tarifas. Aparece ahí el comentario. Vuelvo a las incidencias. Perdón. Y una vez que ya está revisada, la podría cerrar. Y esta, que es la que he rechazado, pues aparece una indicación de que este documento ha sido rechazado. Es generada automáticamente a partir de una solicitud de aprobación, y este documento ha sido rechazado porque no fue esto lo que se pidió. Vale, pues también se podría cerrar. Pero vamos a ver cómo hemos configurado todo eso. Bien, dentro de documentos, lo único que habíamos hecho había sido entrar en la configuración de la biblioteca y generar los estados. Habíamos estado aquí. Vamos a ver cómo hemos hecho todo esto. Generar un tablero de incidencias nuevo, no lo explico. Es una cosa muy sencilla. Dentro de incidencias, nuevo tablero de incidencias. Le ponemos el nombre que queramos y ya tendríamos el tablero de incidencias. Dentro de documentos tenemos aquí aprobaciones. Y dentro de aprobaciones tenemos configuración de aprobaciones. Entonces, tenemos unos estados que ya habíamos definido antes, que eran aprobado, aprobado con comentarios, pendiente de aprobación y rechazado. Eran los 4 estados que habíamos creado aquí. ¿Qué pasa con los documentos que son aprobados? Bueno, automáticamente se publican.
¿Qué pasa con los documentos que están aprobados con comentarios? Bueno, pues se publican y pasan a un estado de publicado, pero con comentarios. Aquellos que se publican no se generan incidencias. Aquellos que se publican con comentarios, se genera automáticamente una incidencia que es aprobado con comentarios. Yo puedo decir que no se generan incidencias. Bueno, es que ya como el metaestado ya indica que tiene comentarios, quien sea ya entrará a revisar esos comentarios, pero también le puedo decir, no, genérame la incidencia que yo he creado aquí como aprobado con comentarios. En pendiente de aprobación, pues eso no tiene estado, está en pendiente de aprobación y mientras no se apruebe no se generan incidencias ni pasa nada, ni cambiaría su estado. Y en caso de que sea rechazado, va a pasar al estado rechazado y se genera automáticamente una incidencia rechazada. Configuro las aprobaciones, configuro esa plantilla de incidencias, eso significa que para que se genere automáticamente una plantilla, una incidencia de incidencia rechazada o aprobada con comentarios, yo he tenido que crear una nueva plantilla de incidencias. Le pondría el nombre de esta plantilla, por ejemplo, aprobado sin más. El título lo colocará automáticamente partiendo de quién lo solicita y el nombre del documento. Pasa al panel de incidencias de documentos, basada en estado abierta, la incidencia está en estado abierta, el tipo, si yo he definido tipos para ese panel aparecerá, pues es un aviso, no hace falta establecer fecha de vencimiento, se le asigna a la misma persona que subió los documentos, a quien subió los documentos, y quien lo está solicitando, pues puede ser el publicador, puede ser la misma persona, el propietario, quien sea. Es decir, bueno, el publicador, el que tenga que publicar esos documentos, es el que va a generar esta incidencia de forma automática. El campo ya aparece también relleno, le damos a enviar y tendríamos esta nueva plantilla de aprobado sin más, voy ahora a ponerlo como incidencia rechazada. Entonces ya tendríamos creadas la configuración de las aprobaciones, las plantillas de incidencias y hemos creado ese tablero que llamo yo incidencias de documentos dentro de incidencias. En modelos de incidencias tenemos aquí las distintas que hemos ido creando. Aprobado con comentarios, qué formato está. Esta, por ejemplo, estaría mal, porque no tiene que ir a actas y tareas, tiene que ir a incidencias documentales. Enviar. Vale, ya están bien, aquí puedo revisarlas. O puedo archivarlas. Borrarlas no, pero archivarlas sí. Muy bien, pues repaso rápidamente. Hemos tenido que crear un tablero de incidencias específico para los documentos, para la aprobación de documentos. Hemos configurado los estados según la ISO 19650. Hemos configurado esas aprobaciones, qué es lo que va a pasar, a qué estado van a pasar de forma automática. Hemos creado esas plantillas de incidencias para que el sistema pueda utilizarlas. Y lo que hemos hecho es lo de siempre. Subir un documento, pero esta vez en modo borrador. Solicitar la aprobación y la revisión de alguien. ¿No? Que hemos seleccionado quién va a revisar y quién va a publicar. Esas personas van a decidir tras la revisión, van a decidir si se merece aprobar con comentarios o rechazar. Y a partir de ahí, el responsable de publicar, una vez que los que hayan revisado el documento hayan dado su veredicto, publicará o no esos documentos, incluidos los que, recuerdo que incluidos aquellos que están rechazados, podrían llegar a publicarse. De forma que ya automáticamente se generan las incidencias y se cambia el estado del documento. Bueno, cualquier duda que tengan, no duden
contactar con el servicio técnico de Catenda. Espero que les haya servido de utilidad y lo pongan en práctica. Muchísimas gracias.